a un tema de finalizar, ¿no?, el avance de la materia. Entonces, ¿dónde quedamos la clase anterior, jóvenes? ¿Se acuerdan? Hicimos esto, el resistor en circuito de corriente alterna. No, ingeniero. ¿Ah? Ya, entonces ya vimos, ¿no es cierto?, qué es corriente alterna y cómo, ¿no es cierto?, cómo se graficaba, cómo era la ecuación de la onda de corriente alterna. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, qué sucede cuando conectamos, por ejemplo, una resistencia en corriente alterna. ¿Ya? Entonces, tengo aquí una corriente alterna y el cual le he conectado una resistencia. Y vamos a ver cómo es su comportamiento de el voltaje y la corriente en la resistencia cuando se le conecta, ¿no es cierto?, un voltaje o corriente de tipo alterno. Entonces aquí la corriente, la corriente, fíjense, que circula por el circuito, esta corriente de aquí es de tipo alterno, ¿ya? Es de tipo alterno, ¿no? Y es I máximo seno de omega de t. Esa es la corriente que circula por el circuito, ¿ya? Entonces, vamos a ver en el circuito lo siguiente. La corriente máxima se define como raíz de 2 por corriente de puerta, ¿no? Corriente máxima se define como raíz de 2 por corriente eficaz, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿no? Reemplazando este I máximo se va a convertir en esto, ¿no? Se va a convertir en eso que se muestra ahí, ¿ya? Además de eso, ¿no es cierto?, en el circuito se cumple que, según la ley de Ohm, cuando tengo una resistencia, se cumple la ley de Ohm. ¿Y qué me dice la ley de Ohm? Que la caída de voltaje es igual a la corriente por resistencia, ¿no es cierto? Pero la corriente, fíjense, la corriente es de este tipo. La corriente es una corriente alterna. Esta corriente, entonces, reemplazo aquí, ¿no es cierto? Y el voltaje va a quedar de la siguiente forma, el voltaje en la resistencia, ¿no es cierto? Va a quedar corriente alterna por resistencia, entonces va a ser igual, la corriente alterna es raíz de 2, corriente eficaz por R y seno de omega t. Entonces, la caída de voltaje, fíjense, si yo analizo ya, es de forma alternada, ¿no es cierto? Y va a quedar de la siguiente forma. Entonces, el voltaje queda de la siguiente forma, fíjense. Entonces se dice que el voltaje o la caída de voltaje es igual a B máximo, ¿no? Si yo analizo este B máximo, vendría a ser todo esto, ¿no? Todo eso vendría a ser B máximo, ¿ya? Entonces B máximo es igual a I máximo por R, ¿no? Ese B máximo. Y el voltaje máximo se define como I máximo por R. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a ver cómo es la onda de corriente y de voltaje, ¿no es cierto?, cuando conectamos una resistencia y vemos cómo se comporta la gráfica, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de la onda de corriente y esto es el voltaje en la resistencia, la corriente de la resistencia y el voltaje. Si yo veo esta gráfica, miren, si veo esta gráfica, ¿no es cierto? ¿Quién me puede decir esta gráfica de verde? ¿Qué gráfica de qué será? ¿Ven? ¿De cuál de las dos ecuaciones? Jóvenes. Esa gráfica de color verde, ¿de cuál de las dos ecuaciones es? ¿Quién me puede decir? ¿Ven? Hola, jóvenes. ¿Gráfica de qué es? ¿De qué? Claro, pero de la corriente del voltaje me refiero.
De corriente, de voltaje. ¿Ah? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿De corriente o de voltaje? A ver. Corriente, ingeniero. Muy bien, de la corriente, ¿no es cierto? Es la onda de la corriente, ¿no? ¿Ya? Y ahora vamos a analizar la onda de el voltaje, ¿ya? Primero vamos a analizarlo así como se hacía en matemáticas, ¿no es cierto? Y si yo analizo, fíjense, si analizo la ecuación de la corriente y la ecuación del voltaje, ¿qué diferencia hay entre ambas? ¿O no hay ninguna diferencia? ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de onda de corriente y la ecuación de onda de voltaje? El voltaje tiene una resistencia. Eso, simplemente esto, ¿no? La diferencia, ¿sí o no? ¿No? Es R lo único que es la diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si R es 2 ohmios, va a ser el doble, ¿no es cierto? Que la corriente. Si es 0,5, va a ser la mitad, por decir. ¿No? Entonces, fíjense, miren, por ejemplo, si R es mayor a 1, la gráfica va a quedar de la siguiente forma, fíjense. Miren, si R es mayor a 1, va a quedar esta gráfica, ¿no? Si R es mayor a 1, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es menor a 1? Si es menor a 1, fíjense en la gráfica de azul, ¿no? Queda de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, el voltaje va a depender de R, ¿no? Si R es el doble o la mitad o lo que sea, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso es la ecuación de voltaje y corriente en la resistencia. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Es como si le estuviéramos aumentando, ¿no?, a la amplitud, que vendría a ser Imax, para que pueda crecer o disminuir. Muy bien, exactamente. El voltaje aumenta o disminuye la amplitud de la corriente, ¿no? Dependiendo cuánto es el valor de la resistencia, ¿no? Ya, pero resumiendo, aquí matemáticamente, fíjense, entonces decimos que la onda de corriente y voltaje tienen la misma forma, o sea, la misma forma, que ambos son tipo seno o coseno sinusoidales, ¿no? ¿Ah? Están superpuestas, fíjense, están superpuestas, o sea, quiere decir que, fíjense aquí, en el mismo punto, ¿no es cierto? Se vuelven a cortar, lo único que varía que es su amplitud. Entonces, fase de ondas no existe cuando se tiene una resistencia en corriente alterna. ¿Por qué? Porque simplemente lo que varía es la amplitud, ¿no es cierto? No sé si tienen que hacer una pregunta, jóvenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, vamos a un ejemplo. Entonces, aquí está el ejemplo. Tengo, fíjense, en una corriente alterna donde el valor eficaz es 230 voltios, la frecuencia es 50 Hz y la ecuación de voltaje está dado por una onda sinusoidal alterna, ¿no es cierto? B máximo seno de omega t, ¿no? O lo que indica aquí, raíz de 2, valor eficaz, seno de omega t. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Fíjense, me pide la ecuación de la onda de voltaje con todos sus valores, la ecuación de la onda de corriente, corriente eficaz, corriente máxima, y hacer la gráfica, ¿no? De corriente versus tiempo y voltaje versus tiempo de esta gráfica. Entonces, esas tres cosas me pide, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta antes de iniciar el ejercicio? Empecemos entonces. La ecuación de onda de voltaje. Yo tengo la onda de voltaje ya escrita ahí, ¿no es cierto? Tengo la onda de voltaje. Lo único que tengo que hacer es, fíjense, lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores, ¿no? Reemplazar los valores. Y, por ejemplo, el valor eficaz, ¿cuánto es? Aquí está, ¿no? Es 230 voltios. ¿Cómo determino la velocidad angular?
la velocidad angular, si se recuerdan en física, es igual a 2 por pi, ¿por qué más? 2 por pi por la frecuencia, ¿sí o no? ¿No? Simplemente reemplazo entonces, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿cuánto va a salir? Fíjense, va a salir raíz de 2 por valor eficaz, que es 230, va a salir 325,26 por el seno. Omega t es, ya les dije, ¿no es cierto? 2 por pi por la frecuencia. Y eso me saldría, ¿no es cierto? Esto sería 2 por pi. ¿Cuánto es la frecuencia? Es 50 Hz, ¿no? Y eso es lo que me da, ¿no es cierto? 100 pi de T, ¿no? Entonces ya tengo la ecuación de onda de voltaje. ¿Alguna pregunta sobre la ecuación de onda de voltaje, jóvenes? ¿Preguntas sobre la ecuación de onda de voltaje? ¿Ninguna? No, ingeniero. Ya, ahora vamos a dice la corriente, ¿no? La corriente. Entonces, la corriente, ¿cómo se determina la corriente? La ley de Ohm, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que voltaje era igual a corriente por resistencia, por lo tanto corriente va a ser voltaje sobre... Entonces, simplemente si yo analizo esta ecuación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir al voltaje que viene a ser todo esto. ¿Entre qué tengo que dividir? ¿Entre qué valor? A todo esto que está aquí, jóvenes. ¿Entre cuánto tengo que dividir? Hola, hola. 5. Eso, entre 25, ¿no? Entonces, 325 sobre 25 va a quedar. Entonces, solamente esto es lo único que varía, ¿no? ¿Cuánto es 325 sobre 25? ¿Cuánto sale? 325 sobre 25. ¿Cuánto sale, jóvenes? 3. 3. Esa es la ecuación, fíjense. La corriente, entonces, es igual a 13 por el seno de 100 pi de T. Es lo único que varía el voltaje es 325. La corriente es 13, ¿no? ¿Preguntas sobre este ejercicio de aquí? ¿Preguntas sobre este ejercicio de aquí? ¿Una pregunta, jóvenes? No, ingeniero. Bueno, ahora vamos a ver lo que es, entonces, no tiene una pregunta, no, vamos a ver ahora la gráfica. Bueno, la gráfica ya la hicimos, no necesita mucha explicación eso, fíjense, simplemente es graficar estas dos funciones, ¿no? Son funciones matemáticas, trigonométricas, ¿no es cierto? Esta de aquí, ¿no? Y ambas se van a superponer y simplemente varía la amplitud. Miren, esta de aquí, por ejemplo, onda de qué será esta que voy a graficar aquí, esta onda de qué es, jóvenes, de celeste, ¿de qué es? ¿De qué es esta gráfica, jóvenes? De voltaje. De voltaje. Onda de voltaje, ¿no es cierto? Y la onda de corriente es esa de ahí. No, solamente llega hasta 13, ¿no? Pasa. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. Todo claro. ¿Ah? Todo claro. Bueno, entonces ahora vamos a ver, ya vimos una resistencia, ahora vamos a ver una inductancia, ¿ya? ¿Cómo es una inductancia en corriente alterna? Y aquí está la inductancia en corriente alterna, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se comporta una inductancia, ¿no es cierto? En el circuito se cumple, ¿no es cierto?, según las leyes de Kirchhoff, que el voltaje de la fuente es igual al voltaje en la inductancia. Pero el voltaje en una inductancia se define de la siguiente forma, si se recuerdan, es igual a L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Esa es la única diferencia. ¿No es cierto?
Entonces, el voltaje en la inductancia es igual a L por la derivada de la corriente respecto del tiempo, ¿no? Esa es la única diferencia. Entonces, va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Lo voy a llevar el celular, hombre, este lo necesita él o no. Lo necesita o no. Le voy a poner un protector, un plato del celular, ¿no? Y ya. Bueno, mil disculpas, tenía una pequeña conversación. Disculpar, Entonces, el voltaje es igual a L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer es derivar a la ecuación de la corriente con respecto del tiempo. Esta es la ecuación de la corriente. Y haciendo la derivada, ¿no es cierto? Aquí dice la derivada de esa ecuación con respecto al tiempo. ¿Cuánto es la derivada de I máximo seno de omega t? ¿Cuánto es la derivada del seno, jóvenes? ¿Cuánto es la derivada del seno, jóvenes? Coseno. Muy bien, coseno, ¿no? Entonces, el voltaje va a ser igual a L por L, ¿no es cierto? Por I máximo, coseno de omega t, y obviamente tengo que derivar la parte interna, ¿no? La parte interna de omega t es omega, ¿no es cierto? Entonces aquí hemos cambiado de seno a coseno al hacer la derivada, ¿no? Pero aplicando las matemáticas, las trigonometrías, ¿no es cierto? El coseno de alfa es igual al seno de alfa más 90 grados o pi medios, ¿no? Eso es el coseno de alfa, la relación del coseno de alfa es igual al seno más pi medios. Entonces, reemplazando eso, ¿cuánto va a salir a la ecuación 3? La ecuación 3 se va a convertir en lo siguiente, miren, ya. L por I máximo por omega t más pi medios. Esta ya es la ecuación de voltaje, ¿no? La ecuación de voltaje ya es muy distinta a la ecuación de corriente, ¿no? Recuerden que en una resistencia simplemente la resistencia era la que afectaba, ¿no? Aquí ya es diferente y hay esto de aquí, ¿no? Que me indica un desfase entre la corriente y el voltaje, ¿ya? Esto también se puede escribir, ¿no es cierto?, como B máximo seno de omega t. Entonces, si yo analizo esta ecuación, todo esto de aquí, todo eso de ahí, vendría a ser el voltaje máximo, ¿no? Si yo analizo entonces esta gráfica, tengo de que el voltaje ha variado en 90 grados. Como dice, más pi medios, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la corriente, ¿no es cierto?, se ha adelantado o atrasado respecto al voltaje, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Sobre voltaje en inductancias. Botón está en el auto. Bueno, entonces, fíjense en cómo serán las gráficas. Voy a graficar estas dos ecuaciones, ¿no? Voy a graficar la corriente y voy a graficar el voltaje en una inductancia. La corriente ya vimos ya cómo era su ecuación, ¿no? O sea, y la gráfica también. Fíjense en cómo es la corriente y esta es la corriente, miren. Esa es la corriente, ¿no? Que ya lo graficamos ya en la resistencia, que sigue siendo la misma. ¿Qué pasa pero con el voltaje? Fíjense, ¿qué pasa con el voltaje? ¿Qué pasó con el voltaje, jóvenes? ¿Ah? Tiene un desfase. Eso, ya hay un desfase, ¿no es cierto? Entonces, el voltaje, fíjense, ya es así. Haciendo la gráfica matemática viene a ser así, ¿no?
Entonces aquí ya, cuando conectamos una inductancia, ya ocurren lo que se llaman los desfases. Ya no van juntitos el voltaje y la corriente. Ya no van juntos, van desfasados. ¿Ya? Van desfasados y obviamente eso es como conclusión, ¿no es cierto?, sobre la corriente y el voltaje. Aquí dice entonces, bueno, ambas señales, corriente y voltaje, son de tipo sinusoidal, eso sí se mantienen, ¿no? Pero la corriente se desfasa 90 grados con respecto al voltaje. ¿De qué manera se desfasa? Se dice que la corriente está retrasado, o sea, se retrasa 90 grados respecto al voltaje, o al revés, ¿no? Decir que el voltaje se adelanta 90 grados respecto a la corriente. Entonces, esto sucede, ¿no es cierto?, cuando tengo una inductancia conectada a un circuito de corriente alterna. ¿Una pregunta, jóvenes? Bueno, vamos a hacer entonces un ejercicio y ver cómo se comporta. Ya, ¿no? Antes del ejercicio vamos a ver qué es la reactancia inductiva, fíjense, ¿no es cierto? Se llama, dice, reactancia a la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por una inductancia o capacitor, y la reactancia se mide en ohmios. Entonces, la reactancia es la oposición al paso de la corriente debido a la conexión de una inductancia o una capacitancia o un capacitor, perdón, a una corriente alterna, ¿ya? Entonces, la reactancia inductiva se define como velocidad angular por L, ¿no? Velocidad angular por L, que es la inductancia. Pero recuerden que la velocidad angular, este de aquí, este omega, es igual a 2pi por la frecuencia, ¿no es cierto? Esa es la definición de velocidad angular. Entonces, esto es lo que se llama reactancia inductiva, cuando tengo un inductor, y se determina con 2pi frecuencia por inductancia o omega por L. Cualquiera de los dos es válido. Entonces, si aplicamos esto a un circuito de corriente alterna, I máximo queda lo mismo. El voltaje, fíjense, el voltaje máximo se define como omega por L por I máximo. Entonces, si yo analizo, ¿se acuerdan? Esta era la ecuación de voltaje máximo. ¿Qué vendría a ser esto de aquí? Velocidad angular por inductancia. ¿Qué nombre recibe? Hacemos hace un instante. ¿Qué es velocidad angular por inductancia? Hicimos hace un instante. Reactancia inductiva. Reactancia, entonces reactancia, ¿no? Reactancia, exactamente. Entonces, la ecuación va a quedar de la siguiente forma, fíjense. Voltaje, el voltaje máximo es igual a la reactancia por I máximo. ¿No? ¿Pregunta? Bueno, entonces ya vimos lo que es reactancia. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este es el ejemplo, fíjense. Dice, una inductancia está conectada a la corriente alterna y tiene las siguientes características, fíjense, ¿no? La voltaje eficaz es 230 voltios, la frecuencia es 50 Hz, la inductancia es 10 milihenrios, el voltaje alterno de la fuente es B máximo seno de omega t, o raíz de 2 por valor eficaz, ¿no es cierto? Y me pide lo mismo, ¿no? Calcular la onda de voltaje, la ecuación de la onda de corriente, ¿no es cierto? Y de la corriente sacar el valor máximo de la corriente eficaz y graficar. Y además el valor, cuánto es la reactancia inductiva, ¿no? Es similar al ejemplo de la resistencia, ¿no? Entonces, la ecuación de la onda es simplemente reemplazar valores, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, los valores tengo que reemplazar
Por ejemplo, valor eficaz, reemplazo aquí, ¿no? El omega es 2pi por frecuencia y la frecuencia es 50, ¿no? Entonces esto va a ser 100. Entonces eso ya hicimos, por lo tanto, el voltaje simplemente reemplazando y queda valor eficaz 230, la velocidad angular queda 100pi y reemplazando queda eso, ¿no? Raíz de 2 por 230 por el seno de 100pi de t. Y de aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto de aquí? Esto 230 por raíz de 2 se llama, está aquí, ¿qué se llama? Valor máximo, ¿no es cierto? Es el valor máximo, ¿no? Entonces el valor máximo es 230 por raíz de 2. No me pide, ¿no? El valor máximo, pero ahí lo tengo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Por el inciso A? Bueno, el inciso B, ¿qué me pide? El inciso B obviamente ya es diferente. ¿Por qué? Porque la corriente, ¿no es cierto? ¿Cómo se define la corriente en una inductancia? Es igual a la integral, ¿no? De voltaje por diferencial de tiempo más la corriente inicial, ¿no? La corriente inicial generalmente se toma como valor de 0 porque no sabemos cuánto, si estaba o no conectado antes el inductor a un circuito o no. Entonces va a quedar así. La integral de 1 sobre L, que es 1 por 10 a la menos 2 henrios. La integral de raíz de 2, 230, seno de 100 pi de t. ¿Cuánto es la integral de 100 pi de t? Seno de 100 pi de t. ¿Cuánto es la integral del seno, jóvenes? Integral del seno, ¿cuánto es? Integral del seno, ¿cuánto sale? Coseno por 100 pi sería. Ya, coseno sobre 100 de pi, coseno sobre 100 pi. Y obviamente aquí hay que colocarle, ¿no es cierto?, su negativo, ¿no? Es menos coseno de 100 de pi de t, ¿no es cierto? Entonces, haciendo cambio de coseno a seno, voy a tener esto, fíjense, miren. Entonces, aquí la corriente es raíz de 2 por 73 seno de 100 pi de t. Si yo analizo esta ecuación, ¿no es cierto?, pasa lo mismo, miren, ¿ya? Hay un desfase de 90 grados, pero aquí tengo un signo negativo, ¿no es cierto? En la inductancia era igual 100 pi de t más 90 grados, pero esto era positivo, ¿no? Esa es la diferencia entre el capacitor negativo y este sale positivo, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, esta es la ecuación de la corriente. Ahora, la corriente máxima y la corriente eficaz, ¿no es cierto? Lo saco de aquí. De la ecuación anterior, voy a tener, ¿no es cierto?, de esta ecuación de aquí, voy a tener lo siguiente. Por ejemplo, ¿esto qué será esto de aquí? ¿Quién me puede decir eso? Es corriente eficaz, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Corriente eficaz es 73,2 y al multiplicar por raíz de 2 se convierte en corriente máxima. Entonces ahí tengo corriente eficaz y corriente máxima. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, la reactancia inductiva, ¿no es cierto?, es 2pi frecuencia por L. Entonces va a ser 2pi, frecuencia de 50 y la inductancia es 10 por 10 a la menos 3 Henry, ¿no? Entonces eso es la reactancia inductiva. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la reactancia? ¿Preguntas, jóvenes, sobre la reactancia? La reactancia EXL, ¿no, ingeniero? ¿Cuál? El valor, o sea, el símbolo de la reactancia en este caso vendría a ser XL, ¿no? XL, la reactancia, y se mide en ohmios, ¿no? Quedamos.
Y por último, ¿no es cierto? En la gráfica es, ya hicimos la gráfica, ¿no? Fíjense, están desfasados, este es el voltaje y la corriente, ¿no es cierto? Está desfasado, perdón, este es el voltaje, ¿no es cierto? Y la corriente está desfasado, ¿no? En este caso sale de esta forma, está desfasado 90 grados, ¿no? Eso ya, simplemente eso es graficar, ¿no? Graficar, ¿no es cierto? Con las ecuaciones que tengo aquí y ver cómo es la corriente y el voltaje. ¿Preguntas? Bueno, ahora vamos a ver la capacitancia, ¿no? Cómo se comporta un capacitor en un circuito de corriente alterna. El análisis es muy similar a lo que hicimos con la inductancia, por si acaso, ¿no? Es similar prácticamente, ¿no? El voltaje en un capacitor es igual a la integral de la corriente por diferencial de tiempo, entonces prácticamente casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo, fíjense, ¿no? Entonces, reemplazando, voy a tener que la corriente, o perdón, el voltaje en un capacitor es igual a la 1 sobre C por la integral de la corriente máxima seno omega t. Entonces tengo que integrar, ¿no? Integrar esto de aquí. ¿Cuánto es la integral del seno? ¿Cuánto es la integral del seno, jóvenes? Menos coseno. Eso, menos coseno, ¿no? 1 omega C menos coseno de omega de t. Esa es la integral del seno. Igual haciendo cambio, ¿no es cierto? Cambio de coseno a seno, tengo esto, miren, ¿no? De la misma forma, el voltaje ha cambiado y obviamente hay un desfase de 90 grados, ¿ya? Hay un desfase de 90 grados, entonces el voltaje va a ser igual a B máximo seno de omega t más pi medios y también hay ese desfase de 90 grados que es lo más resaltando en el voltaje en el capacitor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces la gráfica, fíjense, ¿no es cierto? Ya sabemos ya, esto es la corriente y el voltaje es lo que se desfasa, ¿no? El voltaje se ha desfasado. El voltaje, fíjense, se ha desfasado en 90 grados respecto a la corriente, ¿ya? En conclusión, podemos decir que la corriente se desfasó 90 grados respecto al voltaje. En este caso, la corriente se adelantó 90 grados respecto al voltaje, o al revés, el voltaje se atrasó 90 grados respecto a la corriente. Si yo analizo, es similar, ¿no? A la inductancia. Entonces, la inductancia y la capacitancia lo que hacen es provocan un desfase entre la corriente y el voltaje de 90 grados. Uno se atrasa, el otro se adelanta. Esa es la diferencia entre un circuito de un capacitor conectado a una fuente alterna. ¿Preguntas? Bueno, aquí hay la reactancia capacitiva, fíjense lo mismo, ¿no? La reactancia capacitiva se define en un capacitor como 1 sobre omega C o 1 sobre 2 pi por la capacidad. Es el nuevo concepto de reactancia capacitiva. Ya C es capacitancia, esto es velocidad angular, frecuencia y eso se llama reactancia capacitiva. Entonces, según la anterior ecuación, ¿no es cierto? Esto era el voltaje en un capacitor. Por lo tanto, puedo decir que esto de aquí, ¿no es cierto? Quedaba de esta forma. Es la reactancia capacitiva. Por lo tanto, el voltaje también se puede escribir como reactancia capacitiva por I máximo.
donde B máximo es igual a reactancia capacitiva por corriente máxima, tal cual hicimos con la inductancia. ¿Alguna pregunta, jóvenes? El análisis es similar, ¿no? A una inductancia. ¿No? Bueno, vamos a ver un ejemplo idéntico al anterior que hicimos. Miren, tengo un capacitor en corriente alterna. Aquí están sus valores. Valores eficaz 230, frecuencia 50, velocidad angular 2pi. La capacidad de 5 microfaradios y me pide lo mismo, ¿no? Calcular la ecuación de onda de voltaje, la ecuación de onda de corriente, la reactancia capacitiva y graficar. Es lo mismo prácticamente, ¿no? Entonces, el valor máximo es raíz de 2 por valor eficaz, es raíz de 2 por 230 voltios. Eso es el valor máximo de voltaje. La ecuación de voltaje ya sabemos, ¿no? Que el voltaje es igual a V máximo por seno de omega t en una corriente alterna y reemplazando los valores, ¿cuánto voy a tener aquí? 230 por raíz de 2, que es V máximo por el seno de 100 pi de t. Esto no varía prácticamente, ¿no? 100 pi de t, recuerden que en los anteriores igual era 100 pi de t, lo que varía es el desfase. Entonces aquí tengo el voltaje. La corriente se define como la derivada, ¿no es cierto?, del voltaje respecto del tiempo. Entonces, derivando con respecto al voltaje, ¿cuánto es la derivada del seno, jóvenes? Derivada del seno, ¿cuánto es? Coseno, ingeniero. Coseno, eso. Entonces, derivando, fíjense, va a quedar coseno de 100 pi de t. 5 por 10 a la menos faradios por raíz de 2 por 230 por 100 pi. Haciendo esta multiplicación me queda 0,51 por coseno de 100 pi de t. Entonces, esto es el voltaje y esta es la corriente, ¿no? Entonces, como este tiene función seno y coseno, este tiene función seno, este tiene función coseno, ustedes saben que entre el seno y coseno hay un desfase de ¿cuántos grados? De 90 grados, ¿no? En las gráficas, ¿no es cierto? Y eso es lo que se va a reflejar en la gráfica de más adelante, ¿no? Bueno, entonces la corriente máxima es 0,51 amperios, la corriente eficaz 0,51 sobre raíz de 2 me da 0,3. La reactancia, ¿no es cierto?, se calcula como 1 sobre velocidad angular por C, sería 1 sobre 2 pi por 50 Hz, que es la velocidad angular, ¿no es cierto? Esto es velocidad angular, y multiplicado por 10 a la menos 6 me sale 636 ohmios. Esa es la reactancia inductiva en corriente alterna. ¿Alguna pregunta? Bueno, la gráfica ya no necesita mucha explicación, ¿no? Fíjense, en el voltaje y la corriente siempre se van a desfasar. Y aquí está, ¿no es cierto?, la gráfica, que eso no necesita mucha explicación ya, porque ya vimos que se desfasa, ¿no es cierto?, al conectar un capacitor en corriente alterna. ¿No? ¿Preguntas, jóvenes? Ahora vamos a ver qué pasa cuando ya tengo un circuito más complejo de la siguiente forma. Fíjense, miren. El circuito RL. El circuito RL es una resistencia y una inductancia. Acuérdense que los anteriores circuitos eran solamente resistencias o solamente inductancias en corriente alterna o solamente capacitor, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué pasa cuando ya tengo un circuito RL. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tengo un circuito RL conectado a un circuito de corriente alterna? ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tengo un circuito RL. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff, tengo que el voltaje es igual a V máximo por coseno de omega t más un ángulo phi, ¿no? Y al aplicar la ley de Kirchhoff tengo lo siguiente. El voltaje de la fuente es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en la inductancia. Eso siempre se cumple con la ley de Kirchhoff. Pero según la ley de Ohm, el voltaje en la resistencia es igual a corriente por resistencia, ¿no es cierto? Y el voltaje en una inductancia es igual a L por la derivada de la corriente respecto del tiempo, que voy a llamar ecuación número 3, ¿no?
Entonces, reemplazando esto en la ecuación, reemplazando esto en la ecuación 1, voy a tener lo siguiente, la ecuación 2 y la 3 reemplazo en la 1. Voy a tener que, fíjense, en B de T va a quedar de la siguiente forma, fíjense, ¿no es cierto? Esto de aquí es BR, ¿no es cierto? Voltaje en la resistencia. Esto de aquí es BL, voltaje en la inductancia. Y esto de aquí es B de T, el voltaje de la fuente de tensión, ¿no? Tengo esto. Fíjense, cuando tengo una resistencia y una inductancia, ya se hace más larga la cosa, ¿no? Entonces, ordenando aquí tengo L por derivada de la corriente del tiempo más R por I de T más B máximo por el coseno de omega T más alfa. A esto se llama ecuación diferencial de la corriente en un circuito RL, ¿ya? Y si recuerdan matemáticas, ¿no es cierto? Ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se llama esta ecuación de aquí? ¿Cómo se llama esta ecuación, jóvenes? Un minuto le vamos a dar para que repasen su... ¿Quiénes están llevando ecuaciones diferenciales, jóvenes? ¿Están llevando algunos o no? Jóvenes, No. ¿están llevando? Ecuación lineal. No homogénea. Ya, un minuto le vamos a dar tiempo a ver para que recuerden eso ya. Y por favor, la solución, ¿cómo es una solución de una ecuación no homogénea? Si es que realmente es así. Un minuto le voy a dar ya, jóvenes.
Bueno, jóvenes, disculpas, me salió un minuto. ¿Cómo es qué ecuación entonces al final es esta de aquí? Jóvenes, ¿qué ecuación es? Hola, hola, jóvenes. No homogénea. ¿Cómo es la solución de la no homogénea? ¿Cómo es su solución, jóvenes? Bueno, es una ecuación diferencial no homogénea y la solución de una ecuación no homogénea o la solución de esta ecuación diferencial, ya la solución de esta ecuación diferencial es de la siguiente forma, fíjense, miren, ya entonces resolviendo sale esto de aquí, ya, pero no sé qué pasó ya, esta es la solución de la ecuación diferencial. Si yo analizo, ¿no es cierto? O sea, es muy largo la solución, ¿no? Entonces, es muy largo y por eso no se analiza los circuitos de corriente alterna con este método. Bueno, este método simplemente es aplicar los conceptos de inductancia y capacitancia, ¿no? Inductancia es derivada de voltaje o de carga, ¿no es cierto? Entonces, para eso es el tema número 8, para facilitar estos cálculos. Por resolver así un circuito RL salía muy largo. Imagínense si tengo un circuito RLC, fíjense, si tengo un circuito RLC y simplemente lo planteo la ecuación, ¿no es cierto? El voltaje alterno de este circuito RLC es, este voltaje es este de aquí, ya, y se analiza de la misma forma, fíjense, ¿no es cierto? Tengo lo siguiente, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, el voltaje es igual a voltaje en la resistencia más el voltaje en la inductancia más el voltaje en la capacitancia. Y analizando queda esto, miren, ya. A esto se llama, este es el voltaje, ¿no es cierto? Y si quiero calcular la corriente, tengo que resolver esta ecuación, ¿no? Si quiero calcular la corriente por el circuito, tengo que resolver esta ecuación. Y esta ecuación se llama ecuación, fíjense, se llama ecuación íntegro diferencial, se llama. No sé si llegaron hasta íntegros diferenciales. Una ecuación diferencial simplemente tiene así ecuaciones con diferenciales, pero esto ya tiene integrales más y es una ecuación más. A eso se conoce como ecuación de íntegro diferencial. Y para resolver este tipo de circuitos ya tienen que, la forma más fácil es haciendo por transformadas de Laplace. ¿Han llevado transformadas de Laplace en matemáticas, jóvenes? No, ¿Cómo? en mi caso no, ingeniero. Ya tienen que aplicar eso. Entonces, es muy largo hacer eso, ¿no? Porque el transformada de Laplace es una tabla así como los integrales, ¿no? Donde, por ejemplo, una derivada de una función es como la tabla de integrales, ¿no? Se lo reemplaza por otro tipo de función. Entonces, por eso no se aplica este método para resolver circuitos de corriente alterna. Lo que sí se aplica es el tema número 8, que es el último tema, que son los fasores. Y el tema 8 precisamente trata de eso, ¿no? El último tema. Aquí vamos a ver. Que son el tema 8, fíjense, en aplicación de fasores, y con eso estaríamos terminando el avance de la materia y fijamos examen. ¿Hasta cuándo son las clases, jóvenes, ustedes que están más al tanto? Hasta el 15, ingeniero, hasta el 16, creo. 15 o El 16. 31 es la entrega de notas y supuestamente el último día de clases hasta el 15. Ya, miren, aquí estamos, ven mi calendario, ¿no? Estamos en 22, ¿no? Nosotros tenemos clases el 27 y el 29, ¿no? ¿Algún problema tienen en pasar el 27 o no? Porque es virtual, ¿no? No es ni siquiera presencial. ¿Cuál? No, ninguna. Ya vamos a pasar la semana que viene y así ya vamos a fijar fecha. Yo creo que 3 clases más acabamos el tema 8. Entonces, el 27, el 29. Vamos a tratar de acabar, por favor, en estas 2 clases ya. Y no sé, les propongo que por favor estas 2 clases, no sé, iniciemos un poco más temprano
y así en las 2 clases lo acabamos y así ya pasan bien su año nuevo, ¿no? Ya no, a lo menos no van a tener que estar pendientes de la clase, ¿no? Ya simplemente aquí fijamos fecha ya en enero, ¿no? La fecha que ustedes puedan y quieren. ¿Les parece así, jóvenes? Sí, ingeniero, está bien. Sí, está Ya, bien. entonces, el 27 y el 29 son las últimas clases, ¿ya? Listo, ingeniero. Quedamos ahí entonces, jóvenes. Ingeniero, disculpe, ¿será que podría enviar su presentación de los temas del segundo parcial, por favor? Este tema 8, el tema 7, por favor. Ya ahorita mismo voy a reenviarlo, fíjense aquí. Aquí a ver, a ver, ¿dónde, cómo se llama la materia? ¿No? LT 247. Ya, el tema 7 y 8 quiere, ¿no? Y puede el 6 también, todas las presentaciones del segundo parcial, por favor. Ah, ya, el 6 no les envié, qué raro, pero les envié ahorita, no se preocupe. Aquí está LT 240. 3, 4, estos 3 serían, ¿no? Sí, sí. Ya. Está cargando, ¿no es cierto? Está cargando y... ¿Alguna otra pregunta mientras va cargando? Ingeniero, para la última clase podríamos hacer un repaso rápido sobre lo avanzado del lunes. Es que lo que pasa es que yo ya estoy de vuelta de un viaje de Dios mediante el lunes, entonces no sé si voy a poder tener internet. Está bien, está bien, está bien. Solo falta un tema, ¿no? Por si acaso, pero lo repasamos, como dice, ¿no? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Pasaríamos igual que la clase de hoy a las 8:15? Sí, a las 8:15 pueden, jóvenes, o están pasando otras materias todavía. Está bien, ingeniero, 8:15. Está bien. Está bien esa hora. Ya, 8:15 entonces quedamos ya, jóvenes. Bueno, le dejo, jóvenes, tengo una reunión, van a disculpar, por eso les adelanté esta clase, ¿ya? Listo, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.